Buenas noches a todos. Nos vamos perfeccionando en la tecnología y van apareciendo más micrófonos, todo esto, bueno, que nos ayuda a estar más también comunicados a través también de estas charlas que estamos teniendo. Bueno, vamos a evidentemente acercarnos hoy al misterio de la Navidad junto al corazón de nuestra querida Madre, la Virgen María. Quiero hacer una pequeña aclaración al empezar la charla de hoy, diciéndoles que la charla sobre la visitación de María, su prima Santa Isabel, no la encuentran todavía en la página porque tuve un desperfecto en mi computadora y perdí la información que tenía, el resumen, la charla, las preguntas, así que en estos días van a volver a encontrarla esta y también la que tenemos hoy. La charla de hoy va a aparecer en estos próximos días, así que ténganlo en cuenta, tener un poquito de paciencia. Bien, repasamos el título que le habíamos puesto a este ciclo de charlas espirituales, lo que María guardaba en su corazón. Partíamos, ¿se acuerdan?, del capítulo 2 de San Lucas, donde por 2 veces aparecían palabras muy lindas que nos ayudaban también a nosotros para poder rezar junto al corazón de nuestra Madre y junto al corazón de Jesús aquello que el Señor quiera que nosotros meditemos y conservemos junto con Él y con nuestra querida Virgen María. Conservar y meditar, estos 2 términos que no viene mal volver a repetirlos, el sentido de guardar de un modo vivo, de un modo permanente, aquellos recuerdos que como una memoria viva, como columna vertebral de nuestra vida de fe, el Señor me invita una y otra vez a volver a meditarlo para que vaya comprendiendo aquello que el Señor quiere decirme en las circunstancias actuales de vida que estoy atravesando, quiera seguirme contestando, dándome una respuesta, llevándome adelante en un camino de crecimiento de fe. Guardar de modo vivo, permanente, acontecimientos, hechos, vivencias. Recordemos que la memoria como columna vertebral de nuestra fe nos lleva a ir comprendiendo un misterio y desde un misterio una realidad de vida que estamos atravesando, que nos tocó vivir, meditándolo con el Señor, meditándolo con el corazón de María en una actitud de silencio, de oración y de contemplación. Bien, ¿se acuerdan los objetivos? Que eran básicamente 3, siempre iluminados por la palabra de Dios, encontrarnos en un diálogo estos próximos días a partir de este misterio que vamos a ver y a repasar juntos, que es el nacimiento de Jesús. También descubrir en un clima de oración lo que María guardaba para decirme a mí, para decirnos a nosotros en este momento. Y por último también lo que nosotros podamos contarle a María, lo que queremos que ella guarde en su corazón de madre, lo que queremos nosotros contarle a ella para que ella lo siga conservando y ayudándonos a comprenderlo mejor. La primera charla, ¿se acuerdan? Habíamos repasado la Anunciación, la segunda la Visitación. Hoy nos toca ver nada menos que el momento maravilloso, el acontecimiento del nacimiento de Jesús en Belén. Bien, quería dividir esta charla, primero haciendo una introducción con los personajes que aparecen, dividirlo primero, el capítulo 2 desde el versículo 1 en, vamos a llamarlo los preliminares, hasta el versículo 5. A partir del versículo 6
y solo el que le sigue, el 7, la noche en la gruta. A partir del versículo 8 y hasta el 19, la visita de los pastores. Y ya claro que no vamos a llegar a ver un acontecimiento que tal vez cronológicamente no está inmediatamente en la noche de Belén. En el Evangelio de Mateo tenemos lo que es la visita o la historia, por llamarlo mejor, porque hay que llamarlo así, la historia de los magos de Oriente, el capítulo 2 de San Mateo, que abarca los versículos 1 al 12. Entonces, los preliminares, la noche en la gruta, la visita de los pastores, la visita de los magos y una conclusión que vamos a hacer. A diferencia de otras charlas que habíamos tenido, tanto en este ciclo como en otros, hoy prefiero hacer más una especie de meditación continua con ustedes, donde van a ir apareciendo las propuestas de oración mechadas entre la meditación, con algunos interrogantes, con algunas preguntas, con algunas propuestas para que volvamos en estos próximos días. Bien, vamos a comenzar con el versículo 1, vamos a ir al versículo 5 del capítulo 2 de San Lucas. Bien, vamos a hacer entonces una primera lectura. Dice así San Lucas: en aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Bien, hacemos una pequeña introducción repasando los protagonistas principales, secundarios, y vamos a dibujar también unos coprotagonistas del nacimiento de Jesús. Los repasamos rápidamente para irlos ubicando después para la oración. Evidentemente, junto al Hijo de Dios que nace en este misterio maravilloso, vamos a tener dos grandes protagonistas sin lugar a duda: la Madre y el Padre, la sombra del Padre. Nuestra querida Madre, la Virgen María, y nuestro queridísimo también San José. En otra línea, pero no menos también importantes para la oración, tenemos a otros dos grupos de protagonistas. Ahora sí, grupos. Tenemos por un lado a los ángeles y tenemos también a los pastores. Y por último también a los magos. Qué lindo es permitirnos vivir cada uno de nosotros el misterio de la Navidad de la mano de estos protagonistas de segunda línea también, ¿no? Los ángeles, los pastores y los magos. Evidentemente nos llama primero, y va a estar bien y es muy bueno, mirarlos a María y a José, porque en ellos tenemos una escuela maravillosa para contemplar la Navidad. Pero no dejemos también de ubicarnos y pedirle, hoy que es el Día de los Ángeles Custodios, que estos queridos ángeles que están junto a Dios, pero también junto a nosotros, que nos ayuden a hacer una contemplación muy linda en silencio, en recogimiento, con mucha serenidad, paz y humildad. Lo mismo los pastores, ¿no? Una escuela maravillosa, ¿no? Y una
maravillosa también realidad nos van a dar estos pastores, los primeros testigos del nacimiento de Jesús. Para terminar también ubicándonos en el camino, en el itinerario tan lindo de fe que hacen los magos desde Oriente hasta la casa de María. Fíjense que dije la casa porque es lo que describe el texto de Mateo, propiamente no habla directamente de Belén. Bien, si bien se supone que, bueno, por la cercanía al palacio de Herodes debe ser así, pero Mateo en ningún momento llega a hablar directamente de que llegaron a la gruta. Bien, volvemos entonces al Evangelio de Lucas para ver también otros coprotagonistas que son importantes, que hacen a un encuadro mucho más allá de un escenario ficticio. Nos ayuda mucho rezar con la aldea de Belén, con lo que significa Belén, ¿no? Recuérdenlo siempre, casa del pan. También el marco maravilloso para la contemplación de la cueva, de la gruta, el pesebre y la naturaleza, ¿no? La naturaleza viva en los animales, en el cielo y en las estrellas. Coprotagonistas, la aldea de Belén, la gruta o la cueva, el pesebre, los animales, ¿no? Las estrellas y la inmensidad de ese cielo. Dicho esto, me quiero detener en el encuadre temporal que da San Lucas a lo que va a ser el nacimiento de Jesús. Con alguna intención lo hace, ¿no? Por un lado, hace como una introducción abierta a dos realidades que van a ubicar el nacimiento de Jesús en un espacio y en un tiempo determinado. Gobernaba el emperador Augusto, gobernaba en Siria Quirino. Bien, un hecho todavía más puntual, un decreto que históricamente se comprueba, un censo, con toda una lectura espiritual tan linda, ¿no?, que nos sirve desde la palabra de Dios. Bien, y la realidad junto con el tiempo del espacio. Nazaret y Belén, norte y sur, Galilea y Judea. Bien, acá tenemos la ubicación espacio-temporal importantísima para determinar, ¿no?, dónde ocurrió y cuándo ocurrió históricamente el hecho del nacimiento de Jesús. Bien, supuesto esto, yo voy a plantearles dos paradojas en estos primeros versículos del 1 al 3. La primera paradoja: un grande según el mundo, determinando el lugar donde van a ser Dios, el grande, el omnipotente, el eterno, ¿no? El Dios grande que se hace tan pequeño. Un emperador, dueño del mundo y el dueño del universo, en la primera paradoja, que se hace pequeño siendo el mismo Dios. Y la otra paradoja, ¿no? El lugar elegido por Dios, un lugar perdido, así como la Anunciación decíamos, ¿no? Nazaret, un lugar perdido en el mundo, es el centro del universo, es el que marca el ayer, el antes y el después, el ayer, el hoy, en los tiempos de Dios. Un antes de Cristo y un lugar y un después de Cristo. Un lugar
Primero, Nazaret, el sí de María, eco del sí eterno que el Hijo de Dios le da a su Padre. Vengo para hacer tu voluntad. Voy a la tierra para hacer tu voluntad, Señor. Y por otro lado, ¿no?, esta paradoja, ¿no? La primera Navidad son también hechos que nos llevan a varias reflexiones, ¿no? Dios, hecho hombre, no elige la capital del mundo, sino lo desconocido para el mundo. Belén había sido famosa, y lo marca San Lucas, porque era la ciudad de donde había sido sacado el rey por excelencia de Israel, David. Acaba de nacer el rey con mayúscula, por excelencia con mayúscula, el verdadero rey del mundo, ¿no? Y elige esto, elige. Otro protagonista, podemos hablar, el emperador, Quirino, todos. Y el silencio de un Dios que nace en la aldea de Belén. Bien, y acaba la primera propuesta para la oración, ¿no? Dejar tantas veces de lado lo engañoso que nos atrapa siempre a primera vista y que a veces no nos permite, de parte de Dios, llegar a lo verdaderamente profundo. A veces la tentación continua que tenemos los hombres de saciarnos con lo que está más de moda, con lo que resuena más y mejor, con lo que atrapa superficialmente el corazón del hombre, con lo que en definitiva sabemos que es pasajero, efímero. Y entonces, una primera pregunta, ¿no? ¿Quién es el protagonista de la Navidad, no? ¿Quién es, Dios o nosotros? Y también en la realidad, cuando lo recemos, tengamos presente eso. Si vamos a ser nosotros o lo vamos a dejar al Señor que viene, que quiere, ¿no?, hablar a mí al corazón, dejarlo que Él me explique qué es lo verdaderamente importante que quiere que yo guarde, conserve vivo en esta meditación. Yo les diría más que en esta meditación, en esta contemplación. Bien, avanzamos con los versículos 4 ahora y 5, deteniéndonos un poquito. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Y ahí directo les hago una propuesta y una invitación tan linda a la contemplación. Acá vuelen con la imaginación y con el corazón, recen con María, con José, haciéndose uno más de esa caravana. Háganse la composición del lugar contemplando ese viaje del norte al sur. Caravana formada por hombres, mujeres, niños. Nosotros ahí, viéndola a María, viendo a una mujer embarazada, en el final de su embarazo, por lo que podemos ver. Y la propuesta, ¿no? Ese viaje. María,
que conservaba este desafío nuevo y lo va a meditar en su corazón. ¿Cuál era el desafío nuevo? En Nazaret, María tenía todo preparado para el nacimiento de Jesús. Y ahora, en los últimos días, tiene que partir en ese viaje nada corto, más cuando lo hacen en caravana, con burro, con las limitaciones, ¿no?, de esa, ¿no?, situación donde María no podía ir rápido, evidentemente. Las preguntas que podía hacerse María, las preguntas, ¿no?, que nos ayudan, ¿no?, también a hacérnoslas a nosotros cuando Dios nos cambia los planes. María podría preguntarse, ¿llegaré de vuelta a Nazaret después de inscribirme con José? ¿Cuánto nos ayuda a rezar la figura de José? ¿Cómo habrá hecho ese camino, ese viaje? Un José, imaginémoslo caminando delante de María, llevando las riendas, María subida a lomo de burro, el niño latiendo en el corazón de esta madre y José latiendo a un ritmo donde también él, en su silencio y en su corazón, conservaría y meditaría estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué podría preguntarse José? ¿Qué querrá José contarnos en este viaje que podemos rezarlo junto a María, junto a José? ¿Qué nos querrán decir ella y él? Los contratiempos humanos, una pista, ¿no? ¿Cuántas veces cuando se nos cambian los planes, los proyectos, nos descolocamos, nos ofuscamos, nos irritamos, nos rebelamos? ¿Cuánto aprovechará conservar y meditar los contratiempos, a lo mejor que ahora estamos viviendo, que hace un tiempo estamos viviendo? Teníamos planes, teníamos proyectos y de repente esta pandemia, este coronavirus, esta aislación, parece que echó por tierra todo. ¿Echó por tierra todo o estos contratiempos nos hablan de otros tiempos maravillosos de Dios? Bien, llegamos a la escena central, versículos 6 y 7, la noche en la gruta, le damos el título. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre. Y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Simplemente 2 versículos narran de los misterios más grandes de nuestra fe. 2 versículos le bastan a la palabra de Dios para decirnos tanto, tanto, y para que nosotros le dejemos a Dios que nos siga diciendo sus palabras. Y quiero detenerme en una primera palabra, la palabra tiempo. Hagamos una mirada retrospectiva a el tiempo que llegó. El tiempo desde que comenzó el tiempo, es decir, desde la creación. La historia sagrada que arranca después que el hombre peca. ¿Cuánto
tiempo transcurrió de esa historia sagrada? ¿Cuántos tiempos habían pasado? ¿Cuántas promesas? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos hechos? ¿Cuánta fidelidad y paciencia de parte de Dios? Detengámonos reverentes ante esta palabra de la Biblia y recemos, como le decía recién, con las palabras que el Señor quiere agregarnos a cada uno. A María le llegó el tiempo de ser madre. Y una propuesta, una pregunta más. Y a nosotros, en este tiempo, rezando con este acontecimiento, ¿qué nos llega de parte de Dios? A María le llegó el tiempo de ser madre. A nosotros, ¿el tiempo de qué nos llega? Desde lo que está viviendo cada uno, doloroso, difícil, triste, duro, desde algo y una experiencia muy linda, de mucha gracia, de mucha alegría. Repito la pregunta, ¿qué nos llega de parte de Dios en este tiempo? Le llegó el tiempo de ser madre. Y ahora me detengo en la segunda palabra. Y dio a luz a su hijo primogénito, versículo 7. Dio a luz. Dejemos resonar la palabra luz. Es una noche de luz el nacimiento del Hijo de Dios, ciertamente. Contrapuesto a un término, tiniebla. Tiniebla. Y juguemos en la oración con estas palabras, luz y tinieblas. María dio a luz a la luz. Dio la luz. María nos dio la luz que despeja las tinieblas. ¿Se acuerdan que en el principio, Génesis 1:1, cuando Dios dijo la primera palabra, ¿qué dijo? Haya luz. Y corrió a un costado las tinieblas. Pero las tinieblas volvieron a ocultar esa primera luz. Las tinieblas del primer pecado corrieron, ocultaron a la luz. El autor de la luz primera fue Dios. El autor de las tinieblas, los autores de las tinieblas fueron dos, el demonio y el hombre. Desde ese momento, el origen de las tinieblas, que empezó, por decirlo así, a rodar en nuestro mundo, siguen envolviendo al mundo que se pierde en tinieblas. Con el correr del tiempo, esas tinieblas siguieron cubriendo la historia sagrada. Entre luces y tinieblas se fue tejiendo esa historia hasta la llegada de la luz, con mayúscula. La luz que va a despejar las tinieblas. Y junto con ese primer momento, en el pecado original, inmediatamente la Biblia, unos capítulos más adelante, en el 4 del Génesis, en el versículo 8, nos va a contar un acontecimiento terrible, que fue que, como
se da el primer crimen de la humanidad, de un inocente. Consecuencia del pecado original, consecuencia de la ruptura de la relación del hombre con Dios, el hombre se vuelve enemigo del hombre. Se rompe la fraternidad. Y esa fraternidad rota llega al punto de engendrar la primera muerte en manos de un hombre y se lo hace a su hermano. Y fíjense cómo el curso de los siglos nos muestran el rodar de las tinieblas y ese rodar de una humanidad violenta, agresiva, que odia, que oprime, que lleva a la guerra, que enfrenta a los hombres. Dios, que lo había hecho al hombre a su imagen y semejanza, tiene que contemplar por esa libertad herida cómo el hombre destruye la imagen y la semejanza de Dios en el corazón de sus hermanos los otros hombres. ¿Y por qué digo todo esto? Porque vamos a entender y vamos a darnos cuenta cómo esos tiempos de Dios que decía antes nos muestran no solo esa paciencia, esa fidelidad de Dios, sino que también nos muestran cómo esa luz que María nos la da con su maternidad es la luz que tiene una imagen brillante y una semejanza luminosa hasta tal punto que la imagen desdibujada del hombre por el hombre la restaura el Hijo de Dios hecho hombre. La luz viene a restaurar la imagen y la semejanza herida. Como en ese Hijo que asume una carne como la nuestra, una imagen como la nuestra, una semejanza como la nuestra. Ahí vemos que comienza el tiempo de la restauración de esa imagen del hombre. Comienza el tiempo con mayúscula. Y ese Dios eterno, infinito, al tomar imagen, semejanza nuestra, al hacerse hombre, es el Dios con nosotros. Por lo tanto, el hombre tiene que aprender a dejar de buscar luces falsas que nos encandilan un tiempo y después se apagan, se queman, son efímeras. El hombre tiene que dejar la tentación de seguir buscando luces en las órbitas celestes, luces en lugares engañosos, estrellas y soles falsos. Ahora tiene que buscarlo en ese Dios hecho hombre que no va a abandonar nunca más la realidad de nuestra humanidad. La hizo suya y con su humanidad va a disipar cualquier tiniebla y nos va a mostrar la luz que tenemos que ver permanentemente y no buscarla en otro lado. Tiempo y luz. Y ahora avanzo un poco más. Versículo 7b. María lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre. Contemplemos ese momento. ¿Cuántas veces lo habremos hecho? Y no nos podemos cansar nunca. En ese pequeño niño recostado en un pesebre
de pajas, en esa fragilidad de ese niño está cumplido el tiempo y está la luz entre nosotros. Luego, ahora, acojámoslo, recibámoslo. Y quiero dejarles una primera pregunta. ¿Cómo recibo la ternura de Dios en mi vida? Proyéctenla más allá de ese misterio que vamos a contemplar de la Navidad. O en otras preguntas, ¿soy capaz de dejarme abrazar por Jesús? ¿Soy capaz de dejarme enternecer por la ternura del Hijo de Dios? Porque desde acá es como también ese niño nos interpela y nos va a mostrar que si yo me dejo llenar de la ternura de ese Dios, voy a encontrar cómo hay nuevos niños recostados en tantos pesebres hoy, que claman y me piden que les lleve la ternura de Jesús. Jesús, lléname de tu ternura para poder salir a ver cunas donde hay tantos chicos que necesitan ser acariciados por tu ternura a través de la mía, de mis gestos, de mis palabras. Propuestas concretas. ¿Dónde están los nuevos pesebres de los niños hoy? ¿Dónde están esos pesebres que se devora la dignidad humana? Están en chicos sin el afecto de un padre y de una madre, chicos escuálidos, desnutridos, chicos escondidos en subsuelos, en pesebres de casas destruidas por bombardeos, por enfrentamientos, por violencias. Pesebres que son barcazas de refugiados que buscan nuevos horizontes y que tienen en una barca a tantos chicos recostados, tal vez muchos muriéndose y no llegando a un horizonte nuevo. Dejémonos interpelar por los niños a los que no se los dejan hacer. ¿Qué experiencia de falta de ternura puede sentir ese niño cuando está siendo matado en el seno de su madre, en la primera cuna? Bien, envolverlo en pañales, acostarlo en pesebres. Y ahora termino con la imagen maravillosa de la posada donde María y José no pueden descansar y María no puede dar a luz. No hubo lugar para ellos en la posada. Lo deja al final San Lucas, como para que nos animemos a preguntarnos, ¿no? A ver, qué conmovedor, qué angustiante para una madre y un padre saber que un parto no se puede postergar. El hijo viene y viene. El hijo quiere nacer y nace. No se lo puede postergar. Se pueden postergar cosas,
Pero qué paradójico, ¿no? No se puede interrumpir el nacimiento, atrasar el nacimiento para que todo esté en orden. Contemplar ese instante de una madre y de un padre a los que se los rechaza en una posada. Y a ver, preguntas. ¿No llaman María y José a la puerta mía hoy? ¿Cómo llaman María y José a mi puerta hoy? ¿A través de qué rostros? ¿Qué pasaría, no, si María y José llaman a mi puerta? ¿Les doy un lugar en mi posada? ¿O también les indico una cueva? Porque el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan? Nos decía, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Acaso habla solo del pesebre de Belén o está hablando de algo más? ¿No está hablando de todos estos chicos y no tan chicos, varones, mujeres, sufrientes hoy, a los que el mundo, los hombres y yo tal vez no le doy un lugar en mi vida, en mi tiempo, en mi corazón? ¿O acaso Dios no está queriendo a veces entrar en nosotros y nosotros estamos frenándole esa entrada? Estamos mirando para otro lado, estamos ocupados en nuestras cosas. No tengo espacio para Dios. No solo no tengo tiempo para Dios, tampoco tengo espacio. ¿Qué pasaría si María y José llamaran hoy a mi puerta? ¿Qué haría? ¿Qué tiempo le estoy dando y qué lugar le estoy haciendo a Jesús en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis obras, en mis hermanos? Y como final, y después les dejo unas pistas para meditar los pastores, contemplando ese recién nacido, ya en la cueva, piensen qué me gustaría hacer. Recen con estas preguntas. ¿Qué le diría a María? ¿Qué le diría a José? ¿Qué me diría María? ¿Qué me diría José? Dialoguemos con eso. ¿Qué haría con Jesús recién nacido y recostado en el pesebre? Y acuérdense, y me adelanto, que ahí ya está la maravillosa frase, ¿no?, del versículo 19. María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Al final de la visita de los pastores. Y yo la traspaso también a José. Mírenlo a San José y pregúntenle, ¿qué meditabas? ¿Qué conservaba, José, en tu corazón? Y la escena maravillosa de los pastores, les dejo también presente para que lo vean. Primero, el tema de la luz, otra vez que aparece, ¿no? Fíjense cómo a los pastores los envuelve una luz, que es que la gloria de Dios. Versículo 9.
De pronto se apareció el ángel del Señor a los pastores, ¿no? Versículo 8 era eso. Y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Pero el ángel les dijo a ellos que sintieron un gran temor: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Fíjense, ¿no? La gloria de Dios. Ahí, en la gruta de Belén. Dios es glorioso. Dios es pura luz. Dios es esplendor de la verdad hecha carne. Y fíjense, ¿no? Cómo los ángeles que rodean esa luz con mayúscula, ¿qué están haciendo? Mostrando la gloria del Señor acostada en un pesebre y envuelta en pañales. Esa gloria de Dios que nos tiene que llenar de asombro y que como fruto tiene no el temor. El ángel le dice: no tengan miedo, les traigo una gran alegría. Dejémonos llenar de esa alegría de Dios. Dejémonos llenar de esa alegría de la gloria de Dios entre nosotros, de la gloria del Dios entre nosotros. Dejémonos llenar de la alegría del cielo y del coro de los ángeles, y lo quiero marcar especialmente en este día, que alaba a Dios. Lo alaba a Dios hecho hombre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, amados por Él. Esa gloria de Dios se manifiesta en el amor de ese recién nacido. Y ese recién nacido que nos llena con su ternura, como decíamos antes, con su amor, es el que inunda nuestro corazón de paz. Paz a los hombres amados por Él. ¿Me dejo amar por la ternura de ese recién nacido? Bien, dejamos acá. Las propuestas ya fueron saliendo, ¿no? Para que avancemos, para que disfrutemos y para que nos llenemos también, ¿no?, de la curiosidad de los pastores que después de haber tenido esa experiencia, fíjense, ¿no?, en el versículo 20, vuelven alabando y glorificando a Dios, lo mismo que hacen los ángeles, y que contando, ¿no?, lo que les había pasado, lo que habían visto y oído, lo que habían visto y oído. Testigos de la primera Navidad. Convirtámonos también nosotros en eso, en pastores que con nuestras debilidades, con nuestros ensueños dormidos, con nuestras ignorancias, salgamos a llenarnos del misterio para poder llenar de paz, de alegría a tantos otros que hoy necesitan experimentar la ternura de Dios, la luz que los inunda de paz y de alegría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Simplemente agrego que a nosotros nos queda una meditación más, una charla más vamos a tener el viernes que viene, donde vamos a ver la maravilla de un gran misterio como es los primeros años de la vida de Jesús y el misterio de su vida oculta. Así que también vamos a detenernos en eso. La próxima charla, el próximo viernes a esta misma hora. Gracias y que Dios los bendiga.